Su atención, por favor. Esta es primera llamada, primera. Su atención, por favor. Esta es segunda llamada, segunda. Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Quiero agradecerles el que nos estén acompañando el día de hoy en esta transmisión en vivo por parte de la Compañía Nacional de Teatro, en una emisión más del programa Saber de Escena con el tema Hablemos de Técnica Alexander y las artes escénicas.
Mi nombre es Judith Inda, soy actriz, miembro del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, soy egresada del Foro Teatro Contemporáneo que dirigió el maestro Ludwig Margules y tengo una especialización, soy maestra certificada en técnica Alexander, la cual obtuve en The Toronto School of the Alexander Technique en Toronto, Canadá, y soy miembro y cofundadora de APTAM, la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México. Bueno, esta técnica la he enseñado aquí en varias instituciones, entre ellas el Sistema de Fomento Musical a la Orquesta Carlos Chávez, por parte de la Secretaría de Cultura, a la Olin Yolisli, a los bailarines, a los maestros, a la Escuela de Música, en la ENAT, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y actualmente soy parte del claustro académico de CEUVOZ, el Centro de Estudios del Uso de la Voz, y de la UBA, la Unidad de Vinculación Artística de la UNAM en Tlatelolco y de la Facultad de Cine. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre este tema y para eso hemos tenido el honor de poder invitar a estos colegas, que algunos también son maestros y son maestros de la técnica Alexander y algunos también se dedican a las artes escénicas o imparten la técnica a artistas escénicos. Entonces, quiero abrirles el micrófono para poder hacer esto un poco más ameno, una charla un poquito más relajada, menos institucional, y poder platicar y compartir con ustedes las maravillas de esta técnica. Y quisiera, por favor, que se pudieran presentar entre ustedes, entre nosotros y para el público que nos está viendo y que nos está acompañando la tarde de hoy, para que nos conozcan y luego continuamos. Abrimos micrófonos. ¿Quién quiere? Sergi. Hola, buenas. Un saludo desde España, desde el rinconcito más al norte y este de España, desde donde les hablo. Es un placer poder compartir con ustedes este conversatorio. Como dijo Judith, bueno, somos maestros de técnica Alexander. En mi caso, yo me gradué en Holanda en 2002. Me volví a España en el 2009 y bueno, desde que me gradué he estado pues trabajando con artistas de las artes escénicas, tanto músicos como actores. De los últimos trabajos que he hecho ha sido en la Escuela Universitaria de las Artes Escénicas en la ciudad de Girona, que es una pequeña ciudad que está al norte de Barcelona. Y también estuve dando clases en el SMUC, que es la Escuela Superior de Música de Barcelona. Y bueno, nada más, yo creo que vamos a ir hablando, ¿no?, sobre nuestras percepciones y sensibilidades distintas sobre la técnica. Y bueno, como digo, es un placer poder compartir esto con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Sabemos que son la 1 de la mañana ya, entonces te agradecemos enormemente que estés conectado con nosotros y te hayas tomado esos cafés para poder aguantar esta hora. Gracias. Un placer, un placer. Luis. Hi, hola. Soy Luis Phelan, soy maestra también de técnica Alexander y cantante. También me enfoco más en el trabajo con muchísimos artistas escénicos y en este momento radico en la Ciudad de México. Soy de Limerick, Irlanda, pero estudié y me formé de la técnica Alexander en Londres, en The Alexander Technique Studio, y salí en 2004. Desde que llegué a México en 2010, he estado formando parte, como bien dice mi compañera Judith, la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México, y hemos tenido muchos avances ahí vamos, con la presencia de la técnica Alexander en las artes escénicos y también en muchas otras partes de la formación y también en el mundo de la salud. Yo en este momento estoy trabajando y dando clases como docente en el Estudio de Ópera de Bellas Artes y en la Orquesta Juvenil de Carlos Chávez y el Ensamble Escénico Vocal de Fomento Musical. También trabajo con coros como el coro de las madrigalistas de IMBA y próximamente con el coro y con otros grupos artísticos del sindicato de IMBAL, presentando y compartiendo esta maravillosa herramienta de la técnica Alexander. Como cantante
y como mujer y como ser humano me ha ayudado en muchísimos aspectos, con mi arte, con mi vida, con mi salud, tanto mental, emocional y física. Y es un placer grande estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, también hacemos actos psicomágicos. Estamos adelantados en el tiempo con Leonardo Canales, porque para él es jueves. Aquí estamos en miércoles, para él es jueves, porque él está conectado directo desde Australia. Leonardo. Hola, hola a todos, hola a todos. Para mí es un placer ser parte de este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Como lo decía Judith, mi nombre es Leonardo Canales, yo estoy en Melbourne, Australia. En este momento son las 11 de la mañana con 8 minutos. Soy de profesión actor, me formé en mi país natal, que es Chile, y luego vine a Australia a formarme como profesor de técnica Alexander, y desde ese momento he empezado a trabajar en la aplicación de los contenidos o los principios de técnica Alexander al trabajo actoral, netamente, a pesar de que también he trabajado con bailarines, músicos y personas que necesitan también aplicar esta información o estas herramientas a la rehabilitación, por ejemplo, o al mejor uso de ellos mismos en procesos más curativos también. Luego hablaremos más de todas las aplicaciones que tiene esta mirada, este sistema que llamamos técnica Alexander. Contarles que aquí en Australia la técnica Alexander es un poco más conocida que en Latinoamérica. Yo trabajo solamente en Melbourne, y en Melbourne estoy en contacto con alrededor de 5 a 6 estudios y escuelas de artes escénicas, y todas estas escuelas o estas instituciones consideran el trabajo de técnica Alexander como base, como fundamental para la formación de estos artistas escénicos. Quizá distinto a mi historia en Chile, quizá distinto a lo que pasa en Latinoamérica, y es por eso que estamos aquí tratando de impulsar un poco la vinculación de este trabajo con la formación artística. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por esta invitación. A todos por estar aquí. Bueno, habiendo conocido nuestros generales, abriremos una pequeña introducción sobre la técnica para tener una idea general sobre lo que es y a dónde nos podría dirigir y nos podría ayudar. Entonces, maestro Luis Rivera, que andas por ahí detrás de cámaras, ¿podrías, por favor, compartirnos? Gracias, para ver las primeras imágenes. Bien. Entonces, tenemos aquí, ¿qué es la técnica Alexander? ¿Sí? Entonces, ser y estar. La técnica Alexander, voz y cuerpo para artistas escénicos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, ¿podremos ir a la siguiente, por favor? ¿Cuáles son las razones por las cuales... para probar la técnica Alexander? Bueno, son innumerables las áreas donde se puede aplicar la técnica, y es para mejorar uno mismo, y es muy práctica, ¿no? Te puede ayudar a ser consciente del cómo respiras, te mueves, estás de pie y en armonía mientras caminas, cantas, bailas, en general, ¿no? Entonces, cultivas sin necesidad, por ejemplo, de lastimarnos innecesariamente por tensiones habituales. Cultivas la facilidad del movimiento y acrecientas el bienestar a través de una reeducación neuromuscular o reeducación mente-cuerpo. ¿Sí? Es un proceso de reaprendizaje que tiene que ver con todo lo relacionado a nuestros hábitos. Aprendes el cómo modificarlos y se trabaja con el uso en general de uno mismo. Este concepto lo iremos platicando a lo largo del conversatorio, y te ayuda a tomar decisiones conscientes del cómo haces lo que haces, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho esta frase. No importa lo que hagas, es el cómo de tu práctica, cualquiera que ésta sea, lo que determina la calidad de tu desempeño, ¿no? Bueno, a mí me gusta este subtítulo de voz, cuerpo y pensamiento en acción, porque todo ocurre al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿podríamos ir a la siguiente, maestro, por favor? Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos un poco de las cosas que nos podría ayudar la técnica Alexander, ¿no?
como podemos ver aquí, bueno, pues dice que es ayuda a encontrar tu equilibrio, a mejorar tu respiración y la postura, a incrementar la flexibilidad, energía y sinestesia, a acrecentar tu rango de creatividad, a encontrar tu centro en el espacio, tu voz, tu respiración, tu presencia, ¿no? Abrir tu cuerpo y tu mente, la relación entre tu cuello, cabeza, espalda. Esto es una cuestión muy técnica que también lo iremos ahondando un poquito. A usar tu imaginación o a tener un acceso mucho más fácil a la imaginación, obtener una verdadera disponibilidad psicofísica. Y creo que esta es una de las palabras claves con la técnica, psicofísica, porque no es una técnica meramente mental, no es una técnica, no es una serie de ejercicios, es un proceso de reeducación psicofísico. Tiene que ver con nuestra mente y con el cuerpo, con mi cuerpo mental, mi cuerpo corporal, mi cuerpo auditivo, el olfato, o sea, todos, porque pues en realidad todo es un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, para nosotros no existe esta división, ¿no? Entonces, ¿podríamos continuar, por favor, maestro Luis Rivera? Muchas gracias. Bueno, ¿qué es? Para mí lo que está en rosita pues son el resultado, ¿no? Son unos hermosos resultados. Es un proceso de reeducación psicofísico cuyo objetivo principal es cambiar la forma en que respondemos a los estímulos que nos rodean. Todos son estímulos, todo el tiempo estamos recibiendo estímulos, ¿no? Entonces, es decir, buscamos sustituir nuestras reacciones automáticas por acciones escogidas racionalmente. Un estímulo puede ser, ahora yo estoy hablando, sale mi voz, llega al micrófono de la computadora que tengo enfrente, sale a partir de los dispositivos que ustedes tienen, sale el sonido a partir de ondas, llega hasta sus oídos y el estímulo del escucharlo. Entonces puede ser que muchos se jalen al dispositivo o estén como jalándose hacia la pantalla. Eso son estímulos todo el tiempo, el clima, todo lo que nos rodea, ¿no? Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos y estamos accionando, reaccionando a estos estímulos, ¿sí? Entonces, ¿podríamos seguir la que sigue, por favor? Bueno, este señor es Frederick Matthias Alexander. Ahí dice que, bueno, fue de 1869 a 1955. Se le conoce en el mundo como F.M. Alexander o F.M. Alexander o Alexander, ¿no? Entonces, se llama técnica Alexander porque obviamente pues así se apellidaba el señor. Si se hubiera apellidado, no sé, Rodríguez, pues hubiera sido The Rodríguez Technique, ¿no? Entonces, bueno, The Alexander Technique porque viene del inglés, ya que este señor era australiano, fue desarrollada a principios del siglo XX por este señor, Frederick Matthias Alexander, que era un actor de repertorio shakespeariano que la desarrolla por sufrir problemas de afonía y respiración, ¿no? Un problema con su voz. Por eso a veces hay una idea como si la técnica Alexander fuera una técnica vocal, lo cual pues no lo es, más bien surge y se desarrolla a partir de un problema que este señor tenía, que era en su voz. Era maestro de respiración, dicen que era muy bueno, entonces decía, ¿cómo puede ser que yo soy maestro de respiración y se me va la voz, ¿no? Entonces ponía en práctica todo lo que él sabía y pues no podía, ¿no? Entonces pues fue a ver a varios médicos, que es muy común algo que sucede en estos días, para la gente que tenemos que hablar mucho, ya seamos actores, maestros, médicos, gente que tenga que hablar o sea, que use la voz como medio de trabajo, de comunicación constante, ¿no? Pues lo que le pasó al señor fue que se quedó afónico, fue a visitar a varios médicos y varios le recomendaron que guardara silencio para que la recuperara, ¿no? Pero esto pues fue un remedio temporal, como muchas de las cosas, incluso en el día de hoy sigue sucediendo que muchas veces nos dicen que descansemos la voz. Y sí es bueno, porque si yo estoy cansada, mi voz va a estar cansada, porque mi voz es una consecuencia de mi uso, ¿no? No la puedo yo trabajar aparte. Entonces, él se da cuenta que lo que sucede es que estaba ejerciendo más tensión de la necesaria y esto interfería con su coordinación y funcionamiento en general de su organismo, ¿no? Esto se reflejaba pues en el mal funcionamiento de su capacidad fónica y respiratoria. Entonces, pues él hizo lo que le dijeron los doctores primero, que dejara de hablar. Deja de hablar, remedio temporal, retoma su actividad de declamar porque era actor de repertorio shakespeariano, lo cual, bueno, para recitar a Shakespeare pues necesitas unas largas tiradas de aire, ¿no? Entonces pues se le iba la voz y entonces aparecía de pronto y de nuevo su problema de afonía.
El doctor le dice, vuelve a ir con el doctor y le dice, pues aquí estoy otra vez sin voz. ¿Qué tengo? Lo vuelven a revisar y le dice, pues tu aparato fonador está bien. O sea, lo que hace que suenes está bien. Y entonces Alexander hace una pregunta lógica y recibe una respuesta lógica, ¿no? Dicen, oye, ¿no será algo que estoy haciendo que me está provocando esto? Y el médico, pues sí, algo estás haciendo. Ahora sí que, ¿qué estás haciendo? Yo no sé. Mi especialidad es el aparato fonador y ese está bien. Vuelve a descansar. Dijo, no lo voy a hacer, no voy a probar algo que ya lo hice y ya vi el resultado. Ya sé cuál va a ser otra vez el resultado, porque me estás diciendo que haga exactamente lo mismo. Entonces dice, bueno, no lo sabes, lo voy a investigar. Y entonces lo que hace el señor, y aquí viene un resumen de 10 años, es que dice, bueno, pues tú no me puedes dar respuestas, las voy a buscar. Y entonces, por eso se llama técnica Alexander. Lo que hace Alexander es que utiliza el método científico de investigación, de observación, sigue los pasos y eso es lo que él hace al momento de querer ver cuál era su problema, ¿no? Entonces, lo que él hace es que se empieza a observar minuciosamente qué es lo que hacía cuando se le presentaba el problema, que es cuando él recitaba. Se pone una serie de espejos alrededor. Y esto llegó entonces a la conclusión de que el problema se debía a algo que él estaba haciendo cuando se disponía a declamar y que esto hacía que se tensara y se le fuera la voz. ¿Sí? Esto perjudicaba su funcionamiento, así que pues, se puso a investigar, ¿no? A lo largo pues descubrió que su problema no era solo su voz, ¿no? Que era más bien un problema que abarcaba la totalidad en sí de su cuerpo-mente, porque se daba cuenta que cada vez que él pensaba, ni siquiera lo había hecho todavía, pero cada vez que él pensaba en empezar a recitar, ya empezó a ver toda una serie de patrones de estrés en sí mismo en el área, en esta zona de los musculitos y cosas así, ¿no? Estoy haciendo un resumen muy rápido. Pero una de las cosas principales que empezó a notar es que cada vez que él pensaba en empezar a recitar, tensaba el área del cuello y eso hacía que se jalaran los músculos de su cabeza, que empezara a comprimirse hacia sí mismo. Bueno, aquí yo ya, como soy de medio exagerada, aquí hasta mi voz, pues se empieza a cortar, ¿no? El paso del aire no es el mismo, entonces me empiezo a comprimir a mí misma, ¿no? Porque aparte tengo el estímulo de que quiero que me oigan, entonces me hago para adelante, pero me hago para adelante en todo con la barba y me empiezo a jalar a mí misma, me comprimo, o como decimos en México, pues nos apachurramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que se da cuenta entonces que era un problema en sí de su totalidad de su cuerpo-mente. Y debido a sus hábitos psicocorporales, los patrones neuromusculares que eran activados cuando quería declamar no eran apropiados para realizar esa actividad. Ejercía más tensión de la necesaria, interfería en su coordinación y funcionamiento general de su organismo, y esto se reflejaba en un mal funcionamiento de su capacidad fónica y respiratoria, pero eso era ya una consecuencia. O sea que en definitiva descubrió que usaba mal su propio cuerpo y que esa era la fuente de todos sus problemas, ¿no? Entonces, ¿podemos ir a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Bueno, ya aquí algo más técnico, lo que él empezó a notar en sí mismo, tenemos ahí 3 dibujitos, ¿no? Entonces tenemos el primero, los que nos estén viendo pueden hacerlo en su casa. Si ponen la muñeca como está el primer dibujito, lo ponen así enfrente de ustedes, no hagan nada, simplemente colóquenla así. Eso sería, pues pensemos como que la muñeca es su cuello, su puño, la mano es su cabeza, así como está en el primer dibujo, y el resto del brazo pues es su tronco, ¿no? Entonces está relajado. Si yo jalo mi muñeca hacia atrás, ¿no? O sea, hacia acá atrás, como está en el segundo dibujo, y si pensamos, hacemos la analogía de que ese cuello de que esta muñeca es mi cuello, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy jalando mi cabeza hacia atrás y hacia abajo. Incluso si lo estás haciendo ahí en tu casa, pues sientes tensión, ¿no? O sea, el tono muscular cambia, imagínate esto, pero ahora sí aquí en el cuello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo veo de lado, pues es la barba la que va primero, es como que yo quiero todo el tiempo estar apuntando con mi barba, ¿no? A nivel actoral, bueno, pues Stanislavski ya hablaba de esto, no hablaba en realidad de la barba, hablaba de la nariz, actuar con la nariz, ¿no?
que es muy común de, porque yo te quiero decir a ti, no me caes bien, ¿no? Entonces, si yo hago esto y suelto, o sea, simplemente no tienes que hacer nada, más bien es dejar de jalar, pues regresa solito. Esto es más o menos lo que Alexander descubrió que podría ocurrir consigo mismo. Porque si tomamos en cuenta que la cabeza pesa alrededor, cabeza, esta es tu cabeza, esta es tu cara no es tu cabeza pesa alrededor de, ponle 3, 4 kilos. Es de las partes más pesadas del cuerpo y están hasta arriba, y el cuerpo humano está diseñado para sostenerse, ¿no? No para cargarse. Entonces, ese tercer dibujo que tenemos ahí nos da una idea más o menos de cómo está estructurado y dónde está esa conexión de nuestra cabeza con nuestro cuerpo, ¿no? Es un punto que no podemos tocar, ¿eh? Ese punto está en medio de los oídos. Si nos pusiéramos unos dedos en medio de los oídos, como si pasara un alambrito en forma derecha, mis dedos se juntarán ahí en medio, ¿no? Y luego pongo otro entre mi nariz y el labio superior. Y aquí atrás hay como un piquito, ¿no? Aquí en la parte de atrás. Bueno, entre este y este hay otra línea recta. Esa no es así, es ligeramente en diagonal. Bueno, esta y esta, pues se van a juntar por ahí en medio, en un punto que no podemos tocar. Ahí es donde nuestra cabeza conecta con tu cuerpo. Entonces, pues somos más altos de lo que creemos, ¿no? Eso queda más o menos detrás de la campanilla, que está ahí atrás. Esa que cuelga ahí de las caricaturas. Así, a ver, atrás. Ahí casi atrás está esa primera vértebra que se llama Atlas, que seguro es en honor a este titán que tenía su mundo en su espalda, ¿no? Bueno, pues ese Atlas de nuestro cuerpo pues carga todo este mundo que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces vamos con la siguiente, por favor. Y bueno, pues trabajamos mucho con la premisa de mi uso afecta mi funcionamiento. La manera en la que me utilizo pues va a afectar cómo funciono, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos 3 gráficas distintas. En el primer dibujo, estos están sacados de unos libros de técnica Alexander, bueno, los 2 primeros, el tercero no. El primero, ven a esta persona que está ahí sentada, o sea, en el sillón o donde estén. Fíjense si algunos de los que están aquí acompañándonos el día de hoy se identifican con este dibujito. Chéquense si tienen ese espejo y lo reflejan en ustedes mismos, que en esta idea de que, ay, voy a descansar, ¿no? O en el segundo, de, no, es una plática de técnica, Alexander, tiene que ver con postura, me voy a poner súper derecho, derecha, ¿no? Entonces, a lo mejor se sientan como en la segundo dibujo. Ahora, ¿qué sucede en estas? Que la primera y la segunda, en realidad hay una tensión, hay un exceso de tensión, porque el cuerpo no está en armonía consigo mismo. Está colapsando la cabeza hacia atrás y hacia abajo, o sea, se está colapsando hacia sí misma, hacia el mismo cuerpo, o sea que todo va directo a la columna. Y en el segundo, bueno, la idea está como si el esternón se jalara, este hueso que tenemos en la parte de enfrente, como si lo echara hacia adelante, y eso muchas veces lo que genera es que se acorte la espalda baja, y eso va a repercutir en el uso en general de mi propio cuerpo. Entonces, una manera más ideal sería, pues, como el tercer dibujo, ¿no? Si vemos, la cabeza tampoco está como pegada en el respaldo, porque la cabeza y la espalda no están a la misma altura. Entonces, pasamos a este siguiente dibujito, que tenemos, bueno, esa es más o menos la idea de cómo sería un cuerpo más o menos equilibrado, ¿no? El de en medio, ya con el esqueleto, pues ese está echado hacia atrás y hacia abajo. Y el tercero, pues ahí estamos más libres y vemos que el área del cuello está más libre y no se comprimen las vértebras, ¿no? ¿Qué ocurre con un mal funcionamiento, con un mal uso que tenemos de nosotros? Pues que puede haber cuestiones que se generen por uso, que es una cifosis, escoliosis o lordosis, que son una exageración de las curvaturas naturales que existen en nuestro cuerpo, en este caso en la columna. El cuerpo humano, no existe la línea recta, sí hay curvaturas naturales. No hay línea recta ni en la naturaleza, ¿eh? O sea, existe, son curvaturas, no es que estemos en equilibrio, estamos en armonía. Entonces, nosotros tenemos una columna con curvaturas naturales. Ahora, lo que sucede es que si me empiezo a comprimir, pues las acentúo, ¿no? Hacia como sea que fuera nuestro hábito. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué descubre Alexander?
descubre que hay una relación muy íntima entre lo que es nuestro cuello, nuestra cabeza y nuestra espalda, y a esto le llamó el control primario de mi cuerpo y de mi cuerpo en movimiento, ¿sí? Todos lo tenemos, no es algo que él se inventó, es algo que ahí está y simplemente lo nombró, estemos instruidos en su uso o no. Entonces, aquí tenemos varios, por ejemplo, el primero son unos procesos complejos, sin embargo, es los más comunes que nos hacemos, ¿no? Me quiero agachar y podemos hacerlo como en la primera o en el segundo dibujito, ¿no? Ya sea encorvándome para atrás y entonces se acrecentan esas curvaturas, la cabeza se comprime hacia mi propio cuerpo o la otra, ¿no? Como si fuéramos de tortuguita y se comprime por la parte de adelante. En el dibujo de en medio vemos a alguien que pues puede ser un dentista, puede estar lavándose las manos, lavando los trastes, lavándose los dientes, ¿no? Entonces, eso es por uso. ¿Qué pasa? Que hay un exceso de tensión en el área de la columna y ninguna de sus articulaciones las está usando en la parte baja, ¿no? Las piernas todas tensas, porque ni siquiera nos paramos a pensar cómo nos utilizamos. Entonces, algo mejor sería como en los últimos dos dibujitos, ¿no? Unas soluciones sencillas, dejarnos de jalar, un poco más en armonía. Si ven un poco ese dibujo del último con las flechitas, pues es un dibujo que pueden grabarse si quieren en su cabeza para cuando se acuerden de esta sesión o de esta plática, decir, ¿cómo era ese dibujo? Sí, una flecha que va para arriba y otra para abajo y aparte hacia los lados. Y entonces esto nos da una sensación de que se alarga y se ensancha, ¿no? Decía una alumna de una de nuestras maestras de técnica, de Claudia Montero, que le decía, es como el efecto panquecito, ¿no? Es como cuando metes al horno un pancake, ¡puf!, se esponja, ¿no? Sí, porque somos tridimensionales y hay volumen, ¿no? Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Bueno, esto es un proceso psicofísico. Lo que ve Alexander es que no es nada más, bueno, yo quiero cambiar, ¿no? Entonces, porque yo lo quiero hacer y ya tomé la decisión. Se da cuenta que muchas veces las cosas que pensamos, nuestro cuerpo no nos hace caso, o nuestro cuerpo hace completamente lo contrario a lo que nosotros nos estamos pidiendo. Entonces, por eso es un proceso de reeducación psicofísico. Entonces, bueno, esto es así rápido para poder explicar un término muy interesante y me parece que es único de la técnica Alexander, que es la inhibición, que es el parar, no corregir. ¿Por qué no corregir? Porque corregir también es un hábito. Y aquí a mí me gusta mucho esta parte de hablar de esta parte, porque me gusta mucho una pregunta que lanza Alexander, que parece como una bomba, ¿no? Que dice, uno corrige. Cuando nuestra mamá estábamos sentados así como, todos así, siéntate bien, me siento bien. ¿Cuánto tiempo podíamos mantenernos así? Era cansado porque me tenía que tensar para estar, y ya cuando no me veía, me volvía a colapsar, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Corrijo cada que me decían que estaba mal, pero corrijo hacia lo que yo creo que es correcto. Y ahí Alexander pregunta, y yo les pregunto a ustedes, ¿te has preguntado si tu correcto es correcto? ¡Sas!, ¿no? Entonces, ¿cómo? Claro, porque uno corrige hacia lo que creo que es correcto, pero no me estoy deteniendo a ver qué estoy haciendo. Y entonces, invariablemente, voy a terminar haciendo lo que nunca me doy cuenta que hago, ¿no? Entonces, ante cualquier estímulo, esto es para explicarlo de manera muy general, simplemente recuérdate, me detengo. Aquí lo puedes hacer mientras estás escuchando esto. Detente, puedes hacer conciencia de tus pies con el suelo, el contacto, mirar a tu alrededor, chécate si te estás apretando, ¿no? Detente. Pienso. ¿Qué piensas? Pues puedes pensar en todas tus posibilidades, en las estrategias de cómo vas a llevar a cabo una acción y entonces después respondo. Entonces esto puede ser trasladado a las artes escénicas y en este caso, por ejemplo, a la actuación, al momento de tocar, al momento de cantar, al momento de bailar. Es todo un proceso de reeducación. Esto ahondaremos un poco más y creo que Leonardo quiere ahí como ahondar un poco más en esto. Lasti, sigue, por favor. Y bueno, comienza con poco, sueña lo grande, ¿no? ¿Cómo trabaja el profesor de técnica Alexander? Bueno, trabajamos con instrucción verbal y manos. Bueno, ahora con la pandemia, con instrucción verbal y auditiva y visual, ¿no? Porque no podemos muchos poner manos. Entonces, ¿qué pasa? Que Alexander
al momento de que él empieza el desarrollo de su técnica, es capaz de enseñar a otros su proceso de aprendizaje y de transmitir sus conocimientos de una forma verbal y justo con las manos, ¿no? ¿Qué hace Alexander? Que con su trabajo de investigación práctica y teórica a lo largo de varios años, desarrolla este método que le permitió cambiar el uso de sí mismo. Reeducó sus hábitos psicocorporales que interferían con el funcionamiento general de su organismo y previno el desarrollo de nuevos hábitos perjudiciales. Y de esta manera consiguió erradicar sus problemas iniciales y mejorar su capacidad respiratoria y su salud en general, ¿no? Entonces, lo que hacemos los maestros es que te ayudamos y te vamos guiando, ¿no? La que sigue, por favor. Empezamos con, ayudamos a que tu vida diaria y en el escenario pues sea más fácil, pero empezamos con tu vida diaria, porque muchos de nuestros hábitos que como Alexander, que se dio cuenta en su quehacer, que en este caso era actuar o bueno, recitar, ¿no? Muchos nos damos cuenta de algunos problemas que podemos tener en nuestro quehacer, porque es una actividad extra cotidiana y requiere un poco más de nuestra atención y pensamos que es ahí donde se está generando el problema. Y muchas veces se genera desde nuestra vida diaria, desde cómo me estoy utilizando en general, ¿sí? Entonces, con la técnica Alexander, pues te ayudamos a que la vida diaria y en el escenario sea más fácil, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos a una compañera de la compañía. Esta es una foto de Historias del Té. Muchas gracias, Dulce, por permitirme utilizar tu foto. Mientras más dramáticamente poderosa es la escena, es una escena, mientras mayor es el llamado a tus fuerzas internas, más libre debe estar tu cuerpo. Si aprietas los puños, ya te arruinaste porque habrás encerrado tu temperamento. Esto lo decía Stanislavski. Fue contemporáneo de Alexander, no se conocieron, pero pues ya dicen que las ideas flotan en el aire, ¿no? Entonces, cada quien dentro de su beta estaban investigando sobre lo mismo, cada quien en su campo. Alexander lo desarrolla, claro, el primer grupo donde lo quiso aplicar fue en sus compañeros de teatro, pero bueno, de ahí le dijeron, vete a Inglaterra, se fue a Inglaterra, la mayor parte se desarrolla allá. También dio un brinco hacia Estados Unidos en la Primera Guerra, se regresa a Inglaterra y bueno, pero se desarrolla y era más conocida al principio en Inglaterra, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, ¿por qué me gusta esta nota? Porque explica perfectamente cuando yo como actriz quiero decir algo y entonces es que quiero sentir y me empiezo a apretar y entonces ¿qué pasa? Que al apretar me empiezo a apretar a mí misma porque según yo tiene mucha intensidad la escena y entonces empiezo a empujar lo que le llamamos empujar la emoción porque quiero sentir algo, ¿no? Y eso lo único que estoy haciendo es interferir conmigo misma y eso lo vamos a platicar un poco más. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya está un poco más la letanía, esto es muy general. Algunas de las instituciones artísticas donde se enseña la técnica Alexander, ¿no? En Gran Bretaña, bueno, el Royal Academy of Dramatic Art, London Guildhall School of Music and Drama, en London Academy of Music and Dramatic Arts, Royal Shakespeare Company tiene unos maestros de técnica Alexander disponibles para los actores, ¿no? También en Canadá, en el Festival de Shaw, hay unos maestros de técnica Alexander que están para los grupos que llegan, ¿no? Y bueno, en Norteamérica, en todas estas escuelas que vemos aquí. En Australia, bueno, solo encontré The National Institute of Dramatic Art, ya nos dirás tú, Leonardo, en dónde más las están haciendo, igual en España, por favor, Sergi. En México estamos en la Orquesta Escuela Carlos Chávez. En la Orquesta Carlos Chávez es de los únicos lugares donde se tiene como una materia parte de la currícula. Y en el Estudio de Ópera de Bellas Artes, que las da Luis, ¿no? En esta. Y la Orquesta Carlos Chávez, al principio estábamos todos los maestros y después nada más quedaron Luis y Claudia Montero. Y en CEUBOS, que se da como parte del diplomado. En Irlanda, en la University of Limerick, no sé si se dé también de manera regular en otras universidades. Y hasta en Afganistán, ¿no? En el Instituto Nacional de Música. O sea, bueno, en varios lados. La que sigue, por favor.
Y bueno, de los que estamos aquí presentes el día de hoy, formamos parte de diferentes asociaciones, que esto es importante e interesante sin nombrarlo, porque la mayor parte, no la mayor parte, todos los maestros de la técnica Alexander llevamos una educación que tuvimos que haber cursado, son 1,600 horas que se dividen en 3 años o en más, lo que te lleve, pero si no tienes el mínimo de tus 1,600 horas, ¿no? Entonces, todos tenemos que haber estado en una escuela avalada por alguna de las asociaciones de nuestros países, y en caso de que no hubiera una asociación en este país, entonces se hace a través de STAT, que es the Society of Teachers of the Alexander Technique, con sede en Inglaterra, que es como uno de los órganos reguladores a nivel internacional. Hay otras dos, pero hay otras, ¿no? Pero esa es como la más longeva, digamos, y todos, la mayor parte, forman parte de esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sergi, que es de España, es parte de la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de España, del cual fue presidente el año pasado. Luis y yo estamos en APTAM, perdón que me ponga en medio, en APTAM, en la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México, que nosotros fuimos avalados ya a partir desde el año pasado. Aparte, Luis también formaba parte de creo que en la de Irlanda, y de STAT. Y bueno, Leonardo es parte de AUSTAT, ¿no? The Australian Society of Teachers of the Alexander Technique. Y esto es importante que lo digamos, porque un maestro de técnica Alexander tiene que ser alguien certificado. Si tú tienes dudas o alguien te dice, oh, yo te doy técnica Alexander, o sea, algo, ustedes pregunten a cualquiera, métanse a cualquier página de las asociaciones o a nosotros como maestros. De verdad, pregúntenos, y tenemos posibilidades de saber si esa persona está calificada o no, porque sí hay comunicación entre las asociaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue para terminar esta ponencia. Muchas gracias, Luis Rivera. Y bueno, abriendo esta mesa para todos, quisiera, por favor, que entre ustedes y entre nosotros, y para los que nos están viendo, nos dijeran ustedes qué es para ti la técnica Alexander. No sé quién quiera comenzar. ¿Quién? No sé. Ok, parto yo quizá. Leonardo, vas. Perfecto. Para mí también es bastante interesante este proceso, porque yo aprendí la técnica Alexander en inglés y trabajo en inglés. Entonces, estoy haciendo la traducción simultánea en mi cerebro. Para mí este trabajo es un trabajo, tanto como lo nombrabas tú, Judith, es un trabajo que tiene que ver con lo profesional, pero ciertamente tiene que ver con la vida cotidiana. Para mí la técnica Alexander es un modelo educacional de inteligencia cinética, psicofísica. Y este modelo básicamente promueve tres áreas de tu experiencia al estar viva o al estar vivo, que son tu curiosidad, tu espontaneidad y tu adaptabilidad. Y un poco estoy resumiendo la técnica en estos tres conceptos, que fue de la manera como el hermano de Alexander también redujo la técnica a estos tres conceptos. Curiosidad, espontaneidad y adaptabilidad. Son palabras complejas ahí. Esa podría ser mi definición de lo que es este trabajo. Okay. ¿Y para ti, Sergio, Luis? Bueno, yo, perdón, también estaba hablando, estaba pensando en términos, como decía Luis, de herramienta, ¿no? Pero yo lo que quiero dejar claro es que, aunque estemos usando muchas palabras complicadas y que parezca como que todo es muy complejo, yo quiero recalcar que la técnica Alexander es un método muy práctico, que en realidad es simple, que ahí radica la dificultad de aprender la técnica. Es simple porque cualquiera de nosotros podemos demostrar en el movimiento de sentarse y levantarse en una silla, podemos demostrar los principios de la técnica. Entonces, es una técnica muy práctica, simple, y bueno, y luego matizar un poco lo que decías, ¿no? El tema de la reeducación, ¿no? ¿Por qué es una reeducación?
porque en realidad lo que estamos haciendo es desaprendiendo aquello que aprendimos, o sea, que incorporamos como los malos hábitos, ¿no? En ese sentido, la imagen es que cualquiera de nosotros, como niños, nacemos con la herencia de un uso psicofísico bien coordinado, ¿no? Que es algo que perdemos a partir de una edad de 4 o 5 años, vamos adquiriendo los malos hábitos de nuestros maestros, de nuestros padres, del entorno. Entonces debemos como hacer el proceso de desaprender aquello que aprendimos, ¿no? Para poder funcionar de un método natural, que es como para lo que nacimos, como nacimos, ¿no? Gracias. Luis. De acuerdo con todo. De hecho, se siente increíble escuchar las definiciones de ustedes tres compañeros, porque desde que nos formamos hasta el momento, yo siento que de mi parte, mi definición de la técnica Alexander, cada día, semana va evolucionando por las experiencias que experimento, de lo que veo y lo que aprendo de la gente con quien estoy impartiendo, compartiendo la técnica. Todo de lo que es la definición oficial, que es un método de reeducación, y como dices bien también, Sergi, una práctica simple que te puede cambiar la vida además, porque viendo las cosas de manera menos complicada, siento que para mí en este momento me está llamando la atención mucho el ser presente, integrado, libre y curioso, y en todos los sentidos y todos los aspectos de mi vida, emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Bien, gracias. Sí, es un tema muy interesante, y también me gustaría escucharles ¿cómo ven ustedes o cómo podríamos explicar o invitar o también sembrar esta idea sobre la ayuda de la técnica Alexander en las artes escénicas? Sé que en México, por ejemplo, les platico, en México sí se conoce, no está muy difundida, pero, por ejemplo, no forma parte de muchas de las escuelas de formación, pero sí lo es, por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Es parte fundamental de la formación del artista escénico, y por artista escénico hablamos del actor, bailarín, cantante, músico, cirquero, ¿no? El artista escénico en general, que ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ha sido su experiencia como artistas escénicos o como maestros de la técnica para artistas escénicos en formación, o incluso ya a artistas escénicos profesionales? ¿Cómo ha sido o por qué piensan o creen que es importante e interesante la técnica Alexander? En mi caso, perdón. Al cantar, a actuar, a tocar un instrumento, pues es una actividad que involucra a la persona completa, y al cuerpo, a la mente, a las emociones. Y pues puede generar un estado de desequilibrio psicofísico de la mente, del cuerpo, lo cual se puede reflexionarse en un alto nivel de tensión, tanto físicamente como mental. Y en este caso entramos en hábitos que se sienten muy cómodos, pero que se puede también evolucionar en pánicos escénicos, ansiedad, nervios y muchas tensiones físicas a la hora de tocar, de ejercitar nuestra arte. Y el saber y concientizarse a uno mismo de lo que es necesario para ejecutar lo que quiero expresar, porque el fundamento de la música, de la actuación, del canto es decir algo, si es con palabra o con intención o con tonos y instrumentos, pero es comunicar algo de la manera más sencilla, más clara, más conectada y más honesta. Sergi, ibas a decir algo, ¿no? Sí, perdón. Bueno, iba a decir, como mencionaste en que en los países donde estaba presente la técnica, bueno, recordar que durante muchos años
la Compañía Nacional de Teatro de España, radicada en Madrid, recibía a un profesor invitado, que era el Michael McKellion, que aunque él no era profesor directo de técnica Alexander, sí estaba casado con una profesora de técnica Alexander, y él incorporaba la técnica Alexander en sus técnicas de voz, que era lo que era él, un profesor de voz. Y luego, bueno, así referencias más cercanas en Barcelona, lo que es la Universidad de Teatro, que se llama el Institut del Teatre de Barcelona, pues también durante muchos años estuvo la técnica presente. Bueno, y luego donde yo di clases, que es el ERAM, que es la Escuela Universitaria de Artes Escénicas de Girona, pues también estuvo presente, ¿no? Así para indicar esto. Okay. Me gustaría también sumar aquí que, por ejemplo, en mi experiencia al estar viviendo aquí en Australia, para mí ha sido muy, muy sorpresivo ver la presencia de este método en las escuelas artísticas. Yo he tenido la fortuna de ser llamado a trabajar en distintos lugares que consideran la técnica Alexander como una herramienta de aprendizaje que conecta todas las áreas de estudio. La técnica Alexander viene a ser como este pegamento entre la actuación, el movimiento, el trabajo vocal, etcétera, etcétera. Con todos estos elementos en conjunto se conglomeran a través de la técnica Alexander, y con la metodología que usamos puede haber una interrelación entre todas aquellas áreas. Y me gustaría también decir que, por ejemplo, en algún momento tú, Judith, en tu presentación hablabas de que el trabajo partía desde lo cotidiano, desde la vida cotidiana. Yo imparto un curso electivo en la Universidad de Melbourne, se llama Victorian College of the Arts, que es como el departamento de arte, específicamente para la carrera de teatro musical. Y el curso se llama Alexander Technique para el funcionamiento diario. Entonces, a los estudiantes se les enseña los principios de esta metodología, de esta técnica, para que ellos empiecen a llevársela para la casa y la puedan aplicar al uso diario en todas sus actividades cotidianas. Lavarse los dientes, prepararse un desayuno, tomar los bolsos, partir a estudiar, etcétera, etcétera. Y luego, una vez que está hecha esa aplicación a quien yo soy diariamente, recién puedo llevar esa información a lo que hago sobre el escenario o lo que hago en la sala de ensayo también. Entonces, aquí estamos bien poblados de tantos profesores como lugares que están aceptando esta metodología como parte de la formación. Entonces, yo estoy viviendo el sueño del profesor de técnica Alexander. Sí. Aquí hay mucho trabajo. De la técnica y las artes escénicas, sí, qué genial. Justo esto que decías, por ejemplo, que es una metodología de aprendizaje también para el actor. Yo, hablando directamente del actor o del artista escénico también en general, yo lo veo como es una metodología que nos ayuda a aprender, porque en las escuelas nos enseñan diseccionado, y es algo que también se habla mucho en la técnica, ¿no? Esta disección del conocimiento y la disección de la idea de mí misma, de mi cabeza, mi brazo, mi tronco, ¿no? Entonces, o sea, nos conocemos el mundo diseccionado, y así nos lo enseñan, así aprendemos y así lo aplicamos. Y entonces también aprendemos las artes escénicas cuando estamos dentro de una institución diseccionado, ¿no? Vemos la clase de voz, la clase de canto, la clase corporal, la clase de... Entonces puedo tener 10, pero en el momento en que me paran en un escenario, ¿cómo meto todo eso en un embudo? Entonces, te dicen, no, es que ya levantaste el hombro, ahora bájalo, ahora mete la panza, ahora aprieta las nalgas, ahora pies planos, ahora pon dos paralelos, y ahora actúa libre, o canta libre, o baila libre, ¿no? Entonces dices, chin, ya aflojé la panza, chin, ya se me volvieron. Entonces, estoy todo el tiempo menos en lo que tengo que hacer. Entonces, a mí lo que me parece genial de la técnica, que es justo esto, es una metodología, es de aprendizaje para el propio artista. O sea, tiene una herramienta por la cual puede pasar su conocimiento, todo este conocimiento, pasarlo a partir de los procesos de la técnica Alexander,
y entonces aplicarlos en la escena sin estar diseccionados, ¿no? O sea, se trabaja todo al mismo tiempo. Hay unas Me preguntas. encanta, Judith. ¿Puedo agregar algo? Me encanta lo que acaban de decir tú y Leonardo, de que sea un apoyo para todo lo de los demás materias en la formación. No va contra. Y si hay algo que entramos o el alumno o el artista entra en un breve conflicto de cómo lo manejo, siempre vemos el por qué, el para qué, la intención detrás y vemos la forma más natural, más libre, más sencillo y más integrado de lograr lo que quieren hacer. Sí. La clave es funcionar como un todo, ¿no? Sí. Incluso cuando nos referimos a lo de unidad psicofísica, es porque normalmente, bueno, el lenguaje tiende a dividir, ¿no? Noche, día, calor, frío, pues también divide mente y cuerpo, ¿no? Pero es una cuestión de cómo funciona el lenguaje con la dualidad, ¿no? Y una de las cosas clarísimas para nosotros desde la técnica Alexander es que en realidad funcionamos como un todo, ¿no? Cuando Judith decía es que vamos diseccionados, ¿no? Todas las partes, todos los distintos aspectos, ¿no? Entonces está claro que la técnica Alexander sirve para integrar las partes y para poder funcionar como un todo, que es lo que somos en realidad, ¿no? Sí. Hay unas preguntas. A ver, bueno, dice la Greca Pía, gracias por darle difusión a este conocimiento tan importante para nosotros los artistas. Una maravillosa charla. Dice Minerva Hasillade OM, ¿cómo decodificar nuestros propios patrones? Una pregunta. ¿Quién se echa ese trompo a la uña? ¿Quién se lo echa? Bueno, la clave ¿Puedo está sumar? en el parar, ¿no? Parar, pensar Exacto. y moverse, ¿no? O sea que en realidad es como muy simple. La demostración pues estaría en lo que decía yo, ¿no? El movimiento para pararse o para sentarse en la silla, ¿no? Y agrego algo que es la presencia. Si uno está presente, se puede identificar muchísimas cosas que están sucediendo. Si no estamos presentes, no estamos conscientes y no se puede identificar para decodificar. Esto del presentes. ¿Podrías hablarnos un poquito, Leonardo, de esto también, ahondar un poquito en este tema? Sí, es muy interesante para mí porque se habla mucho de la presencia o estar presente en muchas disciplinas hoy en día. Muchas disciplinas en variados aspectos hablan de estar presente o de mantenerse presente. Y hay muchas veces en que este concepto queda bastante etéreo, flotando, lejano. ¿Qué es estar presente? Siendo que estamos aquí y ahora siempre. El peligro es que, tal cual como lo describían antes, la habilidad flexible que tenemos como seres humanos de dividir, parcelar, encajonar todo, nos hace también dividir nuestro pensamiento de lo que está sucediendo aquí y ahora. Entonces, tal cual como lo decía Sergi, este modelo básicamente de técnica Alexander involucra la integración, y no la integración caótica, sino la integración selectiva, dependiendo siempre de lo que es apropiado para lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en consideración qué es lo que queremos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Siempre considerando que aquel resultado final es algo que es un resultado de varias etapas, no es solamente lo que tenemos que mantenernos enfocados en. Entonces, esta presencia yo creo que está informada por los sentidos que están siempre despiertos, siempre seleccionando, siempre recibiendo información o aquellos estímulos de los que hablabas tú al principio, Judith. Y lo hermoso que tiene el proceso de inhibición que nos regala Alexander es que básicamente nos da la posibilidad de utilizar este, como yo llamo, superpoder, que es el poder de la elección, de elegir qué es lo que quiero hacer con la información. Este superpoder para mí es un superpoder, es ilimitado y yo en cualquier momento puedo
elegir y seleccionar cuál puede ser la respuesta apropiada en este caso a lo que sucede. Por supuesto, para todo esto, para mantenerse presente, para responder apropiadamente a los estímulos, para conectarse con lo que está sucediendo, necesito tiempo, necesito dedicar un espacio para poder pensar con claridad, para poder invitar a mi cuerpo para que funcione de una manera coordinada. Y eso, por cierto, involucra ir un poco en contra de lo que hoy en día se pide, que es apurarse, llegar rápido a todo, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo, considerar que tengo tiempo, quizá es una de las primeras etapas, las primeras capas de este proceso. Para dar el siguiente paso, tengo que tener tiempo y ser paciente conmigo en cada una de las cosas que hago. Muy bien. Las respuestas automáticas, digamos, las respuestas habituales son inconscientes, son automáticas y son estereotipadas. Y de algún modo las tenemos como programadas, de modo que siempre respondemos a los estímulos con esas respuestas habituales, ¿no? Para mí la imagen es como un camino, ¿no? Cuando hablabas de esta conexión neuromuscular, ¿no? Siempre usamos el mismo camino por el que ya no crece la hierba y siempre es el mismo camino. Y si seguimos tomando ese camino, nunca podremos tomar otro camino, ¿no? Es un poco esa imagen que quiero dejar. Sí, sí, justo esto del tiempo también, me gusta mucho esta idea, ¿no? En mis sesiones les digo a los que luego estoy compartiendo con ellos la técnica, ¿no? Así de, tienes tiempo. Y olvídate de hacerlo bien, hazlo fácil, ¿no? Siempre queremos hacerlo o bien y apresurados. Es que no tengo tiempo, y entonces me tenso, y entonces dejo de respirar, y dejo de ver, y dejo de oír, y entonces tienes tiempo, ¿no? O sea, siempre pensamos como que es que tengo que sacarlo, tengo que hacerlo rápido, ¿no? Esta cuestión del fast track, de hacerlo ya, ¿no? Y la técnica pues trabaja directamente con esto, ¿no? Esta idea del tiempo. Esto me gusta mucho esa idea, ¿no? Tenemos una compañera en los Estados Unidos, se llama Jennifer Roy Frankel, y tiene un grupo de conciencia corporal para artistas. I believe it's called Freedom. Ay, no recuerdo exactamente, pero puedo al rato compartir en el chat. Pero ella lo primero que hace cuando levanta su violín y lo pone en posición para tocar y lo dice con voz alta, I have time. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Entonces está diciendo que pues me reencuentro en este momento y no tengo que tener apuración o prisa. Y otra cosa que Judith Kleinman, una de los escritores del libro Alexander Technique para músicos, que está en inglés y siguen trabajando e impartiendo la técnica en Londres, en the Royal College of Music, I believe. Ella tiene 3 preguntas y la primera pregunta es, am I seeing? Estoy viendo. Am I breathing? Estoy respirando. Am I balancing? Estoy con equilibrio o equilibrada. Okay. Yo les digo, estás viendo, oyendo y respirando. También. Estás viendo, oyendo y respirando. Porque si estamos tensos, dejamos de hacer o una o las 3, ¿no? Sí. Así que... Y con el trabajo de Peter Grenvald con la vista, es muy, muy interesante con la relación entre la vista y el sistema muscular y todo lo que está sucediendo mentalmente. Entonces, lo que es la calidad de nuestra vista, se produce todo un efecto secundario de dominó en toda la musculatura del cuerpo. Para cantantes, para los artistas de la voz en particular, la presencia, estar conectado, eligiendo, conectando, teniendo tiempo, también implica estar en el momento presente y ver lo que ves, lo que está en tu alrededor y conéctate. Y eso produce una libertad a las cuerdas vocales porque está parte de la musculatura. Entonces es una cosa de como
un secreto magnífico de que cuando te abordas tu campo de la vista más panorámica y te encuentras otra vez conectado con lo que está sucediendo en donde te encuentras, tu voz responde, sin que tienes que hacerle más resonante, se resuena más porque tiene más espacio. A ver, tenemos otros comentarios por aquí. Dice Analí Gómez, lamentablemente en México no forma parte del plan de estudios de una escuela de teatro, porque no hay los suficientes profesores certificados. Bueno, ya somos 9. ¿Hay en nuestro país alguna escuela que forme docentes en esta técnica? Sí, está en la Ciudad de México y la lleva Claudia Montero y se llama Escuela de Técnica de México. Así la pueden encontrar en Facebook y en las redes. Dice Javier Oliván Regalado, a ver quién quiere contestar esta, a lo mejor Sergi. Dice, sería genial que nos comenten cómo ha sido su experiencia al compartir esta técnica con bailarines de ballet, que justamente para bailar recurren a una postura totalmente, entre comillas, antinatural. Bueno, yo he tenido distintas experiencias trabajando con bailarines y coreógrafos. Es verdad que un bailarín, por ejemplo, sabe imitar un tipo de movimiento, de modo que aparentemente un bailarín es capaz de hacer este sencillo movimiento de pararse o sentarse en una silla de un modo en que parece que lo está haciendo de un modo distinto. Lo que pasa que nosotros, ¿no?, maestros de técnica Alexander, vemos que esto es más una imitación del movimiento que no un movimiento real, ¿no? Es verdad que los bailarines suelen pues tener grados de tensión importantes también, ¿no? Y tienen muchos problemas a nivel físico. Yo creo que, bueno, que es una herramienta importantísima, ¿no? Otra de las facetas de la técnica que quería cuestionar, ¿no? O sea, que quería nombrar para que no se olvide, es la técnica como un modo de autogestionarse la prevención de riesgos laborales, ¿no? Lo digo porque yo en este momento estoy cursando un máster universitario en prevención de riesgos laborales y, bueno, es muy interesante, ¿no? Como con esta herramienta, con esta nueva conciencia corporal, como podemos ser conscientes de lo que hacemos y prevenir los efectos nocivos, ¿no? Estoy seguro que, bueno, que vosotros también tenéis aportaciones con lo de los bailarines. Sí, claro. De hecho, creo que uno de los motivos por la cual la técnica Alexander forma parte de la currícula en las escuelas es porque se vio que previene lesiones, ¿no? Porque la mayor parte de las lesiones de los artistas escénicos se generan en la carrera, justo por esta tensión y esta premura de querer obtener los resultados, y varias de las lesiones que cargamos en la carrera profesional, en la vida profesional, se generan en la vida académica, ¿no? Sí, sí, porque los músicos es lo mismo, tienen unas enormes problemáticas, unos enormes problemas que a veces les obligan a abandonar sus carreras y su vocación, ¿no? Sí, y se generaron justo en la carrera. Y entonces creo que ese es uno de los motivos por los cuales forma parte de la currícula de Juilliard School o de varias escuelas hace más de 20 años, ¿no? Porque se ve que prevé justo lesiones, porque ayuda al estudiante a ponerse atención, a no estar buscando los resultados, sino ponerle más atención al proceso más que al fin, ¿no? Como lo habla Alexander, ponerle atención a los medios más que al fin, ¿no? Como ponerle atención al camino más que a la meta, ¿no? Entonces, porque justo ahí puede tocar el tema de body mapping, ¿no? El mapa corporal también. Claro. Hay varios temas que estamos tocando al mismo tiempo, tratando de responder la pregunta que tiene que ver con el ballet. También estamos dando con la formación y el proceso formativo para los artistas. Bajo mi punto de vista, yo creo que sí, los estudiantes necesitan recibir clases de técnica Alexander, pero mucho más. Son los profesores de esos estudiantes los que necesitan este trabajo también, porque son ellos, y nosotros también muchas veces cometemos el error de empujar un poquito más para llegar a los resultados. Y es en ese proceso en donde nos olvidamos que tenemos tiempo, nos olvidamos de la capacidad preventiva que puede haber bajo esta mirada de la técnica Alexander,
Entonces yo creo que sí, la técnica Alexander debe ser fundamental para los estudiantes, pero ¿por qué no los profesores también involucrarse también con esto? Bueno, está la historia esta de Alexander, ¿no? Que hizo su Little School. Alexander Claro. hizo esta idea de una escuela en donde su utopía era hacer una escuela de nivel básico donde enseñaran técnica Alexander a los chavitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una anécdota muy interesante en cuanto a la clase de música, ¿no? Que estaba la maestra, si uno va a una clase de música a cualquier escuela, y cantamos así, la, 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 ¿no? Entonces aquí lo que hacían con los chavitos era trabajar la inhibición, que la inhibición viene a ser, no en la connotación freudiana, ¿no? De la sexualidad, no, es un no consciente, es una vez que identifico mis hábitos o esta respuesta inmediata al estímulo, pues yo decido que puedo no actuar como siempre, reaccionar como siempre lo hago. Entonces me detengo, era esta grafiquita que les puse hace rato, me detengo, pienso como mis estrategias y luego acciono, ¿no? Entonces decían que en esta escuelita lo que hacían era que llevaban a los morritos, a los chavitos al salón y la maestra lo único que hacía era tocar, ¿no? La melodía y como que les daba el tono. Pero los chavitos no hacían nada, no les pedían que hicieran nada, o sea, ni que emitieran ningún sonido, solo era oír. Y esa era la clase, ir a escuchar. Y hasta que un día a uno de ellos le naciera o dijera, entonces daban la nota y a la primera les salía. Pero era porque ya había habido todo un proceso de aprendizaje en el cual nos de, y sácalo, y hazlo, no sé qué, y entonces se tensaban todos, ¿no? No, se evitó eso, y eso era como la utopía de esta escuelita. No me acuerdo cuánto tiempo duró, fue como por 1930 y algo, ¿alguien sabe por ahí? Sí, se cerró porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho ahora en Londres, en Kingston upon Thames, sí hay una escuela llamada Educare, Small School, y allá tienen a Sue Mary, y desde el inicio tienen a Técnica Alexander como una parte fundamental de su rutina diaria. En los adolescentes. Voy a visitarlo, es increíble. ¡Wow! Uh-huh. Sí, y justo un poco por lo que decías, Leonardo, que parece que una de las cosas que se dieron cuenta era que, pues sí, los chavitos iban bien, pero el problema era que llegaban a su casa y pues todo el uso de los papás y la premura y todo, pues claro, la vida nos iba arrastrando, ¿no? Entonces, pues sí, es una reeducación, o sea, en realidad también podría ser como una manera de utopía, ¿no? En el que todo es fácil. Pero en el escenario todo puede ser fácil. Entonces, un poco hablando... Y al mismo tiempo me gustaría hacer o identificar la diferencia que existe entre lo que estás llamando tú como fácil y lo que habitualmente se entiende de mala manera por técnica Alexander, que puede ser esta técnica que busca corrección postural o relajación. Eso. Este es mi punto de vista de nuevo, yo no creo que nosotros busquemos como profesores de técnica Alexander o la técnica Alexander como sí, yo no creo que busque la relajación. No. Un intérprete, un actor, cantante, bailarín, músico, etcétera, etcétera, no puede trabajar, no puede subirse al escenario estando completamente relajado o relajada. Necesita cierto input de energía, la energía, por supuesto, apropiada para la tarea. Si algún actor o actriz necesita trabajar con un personaje sumamente intenso, una actriz que le toca ser Medea o un actor que necesita ser Hamlet, no pueden ser personas relajadas, tienen que tener cierto grado de intensidad apropiado para su tarea. Lo mismo que si un músico tiene que tocar Schubert o etcétera, cualquier otro tipo de pieza, necesita tener esta energía extraordinaria. Y la técnica Alexander básicamente nivela tu equilibrio psicofísico e interpretativo para que tú des con aquello que es necesario para la tarea que tienes enfrente. Claro. Y agrego que se usa mucho esa palabra en las escuelas. En la formación musical, artística, se usa mucho relájate. Y lo que yo trato de comunicar, sí, y abrir como una perspectiva más amplia,
más profunda de lo que es la intención. Cuando te dicen relájate, te están diciendo quizás ténsate menos, reequilibrarte, reconectarte. No te están diciendo colápsate. O abandónate, ¿no? O abandónate, o dejarte abandonada. Entonces sí, ese es muy, muy buen punto. Sí, Porque es no es justo como la muy, atención muy fácil que se necesaria. quita del lenguaje, pero hay que Sí, entenderla bien. sí, es la atención necesaria para esa actividad en ese momento, ¿no? Sí, por ejemplo, un ejemplo que luego les pongo para explicar un poco esto que decías, Leonardo, es, no es lo mismo, o sea, yo puedo firmar mi nombre, ¿no? Y eso es el qué, ese es el qué. La diferencia va a ser el cómo. No es lo mismo yo firmar mi nombre porque estoy firmando un contrato. Así estoy firmando un divorcio, o estoy firmando un matrimonio, o estoy firmando un acta de función, o estoy firmando la adquisición de un bien, ¿no? O sea, todo es la misma actividad, es firmar. La diferencia es el cómo. O sea, en uno puedo estar mucho más alegre, en otro puedo estar más enojado, en otro puedo estar más triste. Eso es lo que va a diferenciar ahora. ¿Cuál es la tensión necesaria para esa actividad en ese momento, ¿no? No se trata de todo lo tengo que hacer súper relajado, porque entonces, Claro. no, como dices, en la escena lo determina la acción, ¿no? La circunstancia, todo eso va a determinar cuál es la energía necesaria, cuál es la tensión necesaria para esa actividad en ese momento. ¿Ibas a decir algo, Sergi? No, es la dicotomía, ¿no? Otra vez la dicotomía entre relajado y tenso, ¿no? Sí. Judith, la persona que preguntó del ballet, también les recomiendo este libro, que es un muy buen estudio. Lo bajé de mi librero porque me encanta y los conocí en el Congreso. Perdón, Además, Sergio. está preparando la traducción en castellano de este libro, la están preparando en Argentina. Excelente. Sí. Excelente. Es un muy buen libro. Perdón, déjame volver a este libro que es una Biblia para mí, ese libro en particular, porque sí es técnica Alexander que tiene que ver con danza, pero estos dos autores parten del trabajo que hizo Dart, que es un trabajo de evolución del movimiento. Es básicamente volver a movernos como fuimos cuando fuimos bebés, o incluso mucho más atrás, cuando fuimos una especie de larva, luego una especie de pez, luego una especie de lagartija, y luego empezamos a salir del agua y empezamos a subir a los árboles, fuimos monos y finalmente ahora somos humanos. Es una reconexión con la estabilidad y eficiencia del uso del cuerpo para volver a estar de nuevo de forma armónica en esta verticalidad que tenemos como los seres que somos. Claro, desde la perspectiva evolutiva, digamos, ¿no? Exacto. Tenemos otra pregunta. Dice Patricia Carro, muy interesante la charla. No conocía esta técnica. En mi práctica utilizo las leyes que descubrió Lecoq y la máscara neutra. ¿En qué se relacionan respecto de este concepto de la neutralidad y estar disponibles con nuestros cuerpos? Fantástico. La palabra neutral es una palabra que ocupo mucho también en mi práctica. Y yo trabajé y estudié con mi primer maestro de técnica Alexander, Stephen Hallmark, cuando tomé clases en Estocolmo, Suecia. Y él era también un actor de muchos años y trabajó muchísimo. De hecho, y nos presentó e hicimos muchas clases y sesiones con máscaras y con todo la máscara de la neutralidad y las sensaciones físicas de estar en estado neutral, con todos los micromovimientos y sentidos alertas, pero sin activarlas. Entonces es un estudio, una investigación muy importante y volvemos a la parte de la conciencia, la curiosidad, experimentar los extremos, ¿no? Sentir la diferencia entre soltar y colapsar o activar y tensar y luego encontrar ese punto en medio, que como intérpretes es algo muy importante. Bien. Aquí, por ejemplo,
Leonardo, tú habías dicho, ¿por qué no hacemos algo un poquito, algo muy rápido? A lo mejor podría ser una pequeña práctica o algo demostrativo que pudieras compartirnos, que pudiéramos hacer o que pudieran hacer los que nos están ahorita sintonizando aquí con la página de la Compañía Nacional. Algo que tú quisieras compartir, que pudiera, algo para que lo pudieran experimentar, porque está muy padre escucharlo e intelectualizarlo, pero esta técnica es práctica, ¿no? Absolutamente. Es una Y práctica sí, y hay que experimentarla. es práctica y a la vez, tal como lo decía Sergi, es simple, es bastante simple. Entonces, para todas las personas que están viendo, quizá, Luis, voy a compartirles una imagen que es un poco relacionada con esta actividad. Voy a ver si lo logro. ¿La que me Em, mandaste? no, es Ahí otra, es está. distinta. Perdón, es otra. La voy a compartir desde mi computador. Ok. Es algo bastante simple. ¿Logran verlo? Sí, ¿Qué es lo que ven? vemos Una tres persona. engranajes. Ya, perfecto. Entonces, lo más probable es que todos los que estamos conectados en esta sesión estemos sentados. Todas las personas que están conectadas están sentadas y me gustaría que cada una de estas personas, cada una de ustedes, eh, imagine que a lo largo del torso tenemos estas tres esferas que en el dibujo, en la imagen, están expuestas ahí como en especie de tuerca, engranaje. Cualquier movimiento de cualquiera de esas tuercas va a hacer que las otras dos tuercas se reajusten también. Por lo tanto, si llevamos la cabeza muy hacia atrás, lo más probable es que algo suceda con esta tuerca esfera que es la caja torácica y así la pelvis también. Entonces, esta neutralidad de la que hablábamos recién tiene que ver precisamente con el continuo diálogo entre estas tres esferas, tuercas, como queramos llamarlas. Y, por ejemplo, volviendo, voy a sacar la imagen ahora, pero para aquellas personas que están viendo y quieren trabajar un poco, un pequeño atisbo del trabajo de Técnica Alexander, les pido que vayan tranquilamente a esa organización al estar sentadas o sentados. Primero, pensar que estamos prácticamente de pie sobre nuestros isquiones o estos huesitos que tenemos en el trasero. Por lo tanto, las piernas pueden descansar. No tienes que sostenerte gracias a las piernas. Tu cuerpo, el peso de tu cuerpo está en la silla o en cualquier superficie donde estés. Estamos centrados con estas tres esferas. Solo como juego, quizá puedes elegir uno de estos tres lugares, una de estas tres tuercas, y llevarlas fuera del centro. Por ejemplo, llevar la caja torácica un poco hacia un lado o hacia el otro. Quizá algo vas a notar en tu respiración, en tu uso muscular, quizá incluso empiezas a pensar de forma distinta. Una vez que notas esa información, te invito a que vuelvas al estado original, al estado del centro. Al volver al centro te das cuenta que esta persona que está en el centro eres tú. Si una vez más eliges, por ejemplo, en este caso la pelvis, y la llevas fuera del centro, quizás rotándola un poco hacia adelante o quizá un poco hacia atrás, te vas a dar cuenta, de nuevo, que algo pasa a nivel muscular, algo pasa a nivel respiratorio e incluso empezamos a pensar algo distinto a lo que estábamos pensando. Inmediatamente el cuerpo empieza a responder de forma distinta. Si vuelves al punto de partida, tú vuelves a ser quien tú eres y te das cuenta que lo que acabas de hacer o lo anterior que hiciste de llevar una de estas esferas fuera del centro son capas extra. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si elegimos que cada una de estas tres esferas, la pelvis, la caja torácica y la cabeza, salgan de este centro? Como ejemplo, yo llevo mi pelvis hacia adelante, mi caja torácica hacia un lado y la cabeza hacia atrás.
Es muy, muy interesante porque cuando yo trabajo con grupos, les pido a todo el grupo que haga un tipo de desviación y pido estrictamente que nadie saque fotos de este momento porque podría ser mal interpretada. El profesor de técnica Alexander completamente desviado. El ejercicio tiene que ver con notar qué es lo que sucede y al darte cuenta que al volver al origen, al punto original o al punto de partida, podemos darnos cuenta que estamos sacando capas extra, tanto de, en este caso es solamente una invitación, pero muchas veces esta capa extra es la cultura que nos invita a empujar o nos invita a ser un poco más largos, más altos, o a hacerlo mejor o hacerlo bien, en vez de hacer lo que corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, este pequeño ejercicio te da un poco la idea de cómo lograr esta neutralidad que es básicamente quién eres. No tiene que ver con, de nuevo, desenchufarse y estar completamente relajado. Tiene que ver con dejarte en paz y salir, dejar de ser tu mismo obstáculo, en cierto sentido. No sé si me voy explicando ahí, ¿les hace sentido a los colegas esta pequeña actividad? Claro, Leonardo, ¿estás traduciendo el get out of your own way? Quítate de tu Exacto. propio camino, dejar de ser Sí. tu propio obstáculo. Ok. dejar de interferir contigo mismo, yo le digo. Bueno, también. Me gusta esta parte, por ejemplo, de la... Muy bien, me encantó, te la voy a robar. Te voy a robar la idea de los engranajes y te daré crédito. La palabra de neutralidad, por ejemplo, ahorita que la hablábamos, yo uso más luego la palabra disponibilidad, más que neutralidad. Creo que también la técnica justo ayuda a estar en disponibilidad para la actividad que sea. Justo lo que decías, ¿no? Quitarnos de en medio de nosotros mismos, dejar de interferir con nosotros mismos. Y esta cuestión de la cultura, también de pronto yo, en mi reflexión de la técnica, justo es pensar que estamos trabajando contra cultura. Es quitar la cultura de nuestro cuerpo. Es quitar toda esta información cultural para que el cuerpo esté mucho más en libertad dentro de nosotros mismos, tanto física como mental. También yo luego parto mucho de esta idea de cómo pienso, me muevo, ¿no? Entonces, esta idea de la contracultura me gusta mucho. Llevamos 1:20, más o menos. Hay unas preguntas que me gustaría, que están bastante interesantes. Dice Blanche Re, me parece extraordinario el principio de la técnica, tiempo para pensar y reaccionar. Sin embargo, la tendencia educativa en las escuelas de teatro conducen a respuesta efectiva, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Dice, rápida, inteligente, definitivamente se trata de otra pedagogía. Sí, es justo es otra pedagogía. Dice, ¿hay alguna conexión o punto de convergencia con la técnica Linklater? ¿Alguien sabe de esto? Hay conexión, sí. Sí. Adelante, Sergi. No, contesta tú, Luis. Kristen Linklater se metió mucho en los principios y en el trabajo de la técnica Alexander. Y de hecho acaba de fallecer hace poco. Sí, su libro más famoso es Liberar la voz natural, Freeing the Natural Voice. Y es una investigación con muchísimas actividades, ejercicios, exploraciones, investigaciones para justo eso, liberar. Y menciona junto con, al lado de Patsy Rodenberg, que también tiene varios libros sobre la voz como actriz y dentro de Shakespeare. Y ella también tiene un libro específicamente sobre la presencia que se llama The Second Circle, el segundo círculo. Y en estos trabajos como Linklater o el trabajo de Patsy Rodenberg, hay muchísima influencia de sus interacciones y estudios y práctica con la técnica Alexander. Y han desarrollado algo que combina y está muy influida y inspirada por muchos de sus estudios. Entonces ella sí menciona su interacción con la técnica Alexander. Y bueno, era actriz, ¿no? Y estudió en Londres, y en Londres les dan técnica Alexander como parte de la formación. Ajá. Lo que hace justo hacer
y ella desarrolla su propia... Como Feldenkrais, él tomó clases. Hay otra con pregunta de Alexander. esta. La siguiente pregunta va hacia allá. Dice Gina Martínez Ortega, ya esta me gusta. A ver quién la responde. Dice, ¿es la técnica Alexander una técnica somática? Ajá. Dice, si es así, ¿en qué puntos converge con el Body Mind Movement o el Feldenkrais? Quizá la persona se refiere al Body Mind Centering, que es lo que desarrolla Bonnie Bainbridge Cohen. Y yo creo que, perdón, me lancé a responder esta pregunta. Bien. Adelante. Creo que la respuesta es bastante simple. Estas tres miradas, tanto la técnica Alexander como el BMC, como Feldenkrais, buscan algo bastante similar, que es la reconexión con el funcionamiento eficiente del organismo según las condiciones que tiene alrededor. Son distintos puntos de partida y básicamente los resultados vienen a ser bastante similares. En técnica Alexander nosotros unimos el trabajo, integramos el trabajo hacia una mirada más bien psicofísica, es sí lo muscular, es sí la organización postural, pero también tiene que ver directamente con la intención, con aquello que deseas, con aquello que quieres, en conexión con lo que estás haciendo. Body Mind Centering tiene una mirada más bien relacionada con, de nuevo, lo evolutivo, y tiene un trabajo bastante minucioso en relación a lo embrionario, a lo biológico. Una conexión con células, neuronas, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la biología del cuerpo, y los resultados son bastante similares. Y en Feldenkrais, de nuevo, Feldenkrais tuvo una conexión directa con Alexander en su momento, y un par de controversias. Claro, y hay un par de controversias ahí, quién partió, quién llegó primero, etcétera, etcétera. Tienen netamente que ver con el movimiento y de cómo desarrollar esa inteligencia en movimiento para el funcionamiento eficiente de nuestro cuerpo como total. Moshe Eso vendría a Feldenkrais ser como... tomó clases con Alexander. Eso sí es cierto. Y luego salió a encontrar su método, que es una maravilla, el trabajo de Feldenkrais. Lo que no está presente, y agrego esto, ni en Body Mind Centering, ni en Feldenkrais, es la inhibición. La inhibición es exclusiva. No está, es muy exclusivo a la técnica Alexander. Entonces, eso permite lo que hemos hablado de neutralidad, espacio, tiempo, elegir. Eso sí es algo que tiene la técnica Alexander más distinta que las otras dos métodos muy fascinados y muy buenos. Sí, nos piden que si por favor pudieras, Luis, volver a repetir el libro, el nombre del libro. Este libro. Sí, ¿cómo se llama? Dance and the Alexander Technique. Ok, lo va a traducir también la asociación en Argentina, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que va a salir, vamos, aquí a Diego poco. Cantor, ¿lo van a hacer? Sí. Excelente. El equipo que ya tradujeron el otro, de ¿no? sí mismo. Sí. Y el de Linklater, hay una traducción del libro de Linklater de inglés, está en la traducción en español y está en el CEUVOZ, en el Centro de Estudios para el Uso de la Voz. Está en español y está aquí en México y lo pueden conseguir ahí. Sí. Tengo el libro, pero está para allá. Yo también lo tengo, está también por allá. Estamos todos, el libro está por allá. Ok. Está por acá. Bueno, nos estamos acercando ligeramente ya hacia el final de este conversatorio. Tenemos otra pregunta, dice Alberto Rodríguez. ¿Pueden reforzar con más ejemplos el hecho de relajarse? Pues muchos maestros insisten en este término. ¿Cómo ayuda la técnica a encontrar la energía muscular adecuada? Sergi, ¿qué nos podrías compartir, por ejemplo, en esto? ¿Cómo se lo explicarías a ellos? ¿Cómo se lo explicas a tus alumnos, por ejemplo, en tus escuelas ahí? Bueno, de hecho ya lo hemos comentado, ¿no? Yo
también, por ejemplo, a nivel físico tiene que ver con tono muscular. ¿Qué grado de tono muscular es necesario para una actividad? Por ejemplo, para estar sentado, para pararse, ¿necesitamos mucho esfuerzo muscular? ¿O tenemos unos mecanismos antigravitatorios, un tipo de músculo que no necesita estar tenso para cumplir su función? O sea que no es un punto intermedio entre estar relajado, como decimos, ¿no? Nosotros, que es como colapsado, ¿no? Miren qué relajado que estoy, ¿no? O sea, no es un punto intermedio entre esto y el estar demasiado tenso, ¿no? Sino que en realidad es dejar de hacer estas cosas, ¿no? Pero que el cuerpo tiene ese mecanismo antigravitatorio que nos permite poder, por ejemplo, estar parados y sentados con poco esfuerzo, ¿no? Lo que pasa que esto, lo mejor es experimentarlo en una clase, ¿no? A mí me gusta luego explicarlo, por ejemplo, con una liga, ¿no? Ya los que han sido mis alumnos ya se los repito y se los recuerdo. y los que pues, nos están viendo. Yo lo que les digo, esta es una idea que le escuché a Rodrigo Suárez, que es otro de los maestros de aquí de México. Pensar en nuestro cuerpo como un cuerpo elástico, como te lo pones así, es un cuerpo elástico, como el hombre de goma de los, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Entonces, cualquier cosa que yo me mueva, pues va a repercutir en todo el cuerpo. Entonces, pensar como que esta liga es mi cuerpo y este es el estado natural de este cuerpo. ¿Qué es relajarse? Pues relajarse es, más bien, tensar es, relajar es quitar la tensión ejercida a un cuerpo. Entonces, por ejemplo, este es el estado natural de este cuerpo. Si yo hago esto, le estoy ejerciendo tensión. ¿Qué necesito yo hacer para relajar este cuerpo? Pues soltarlo, ¿no? Lo suelto, dejo de ejercer tensión, así como mago, dejo de ejercer tensión y regresa a su estado natural, ¿no? Pero en mi idea de relajar, si yo les pido a ustedes relájense ahorita, la mayor parte haríamos, ay, me voy a relajar, no voy a relajar. Ay, aquí estoy súper relajada, ¿no? Y entonces, ay, qué a gusto me siento. Y como esto es mi habitual, para mí esto es normal, ¿no? Es así, ay, qué rico, estoy súper relajada. Pero para nosotros esto es colapso. De hecho, casi no utilizamos la palabra relajar en la técnica, ¿no? Hablamos de la palabra colapso. Entonces, hablamos de tenseguridad. Ajá. Entonces, tenemos este cuerpo también. Y entonces ahora lo voy a, en esta idea de relajar. ¡Ay! Ya les voy a presumir el mío. En México esto lo puedes conseguir afuera de los metros si lo quieren comprar. Bueno, Eso es un poquito diferente. Sí, es diferente. Es así. Bueno, tenemos este cuerpo. Ahora lo voy a relajar en esta idea de, ¿no? Entonces lo voy a hacer súper aguadito, 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 ¿ven? Ahí está todo aguado. Estoy así. Pero para que se quede así, yo estoy ejerciendo una tensión, ¿sí? O sea, este cuerpo está colapsado. ¿Qué necesito yo hacer? Aquí hay tensión para que esté así. ¿Qué necesito yo hacer para que este cuerpo se relaje? Pues soltarlo para que regrese a su estado natural, ¿no? Ahora, lo que nosotros hacemos a veces, que sucede en muchas clases, es, llegamos a la clase o la que sea y estamos así. Y te dicen, compañeros, vamos a calentar, vamos a relajarnos, vamos a soltar el cuello. Y empezamos, oh, sí, voy a soltar el cuello. Y entonces hacemos, mira, ya lo solté de aquí. No. Eso es esto. No lo estoy soltando, simplemente estoy haciendo taca, 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 taca. Estoy tensando, trasladando la tensión a todos lados. ¿Qué necesito yo hacer para liberar este cuerpo? Dejarme de jalar, de tensar, de apretar y... Innecesariamente. Porque si quieres tensión. Exacto. Quieres que se forma todo aquí con la tensión. Exacto. No quieres el colapso ni quieres el jalar. Y entonces hablamos también de las articulaciones, ¿no? Por eso nos gustan estos juguetitos a los maestros. Sí. Porque está hecho de diferentes articulaciones como nuestro cuerpo. Todo el cuerpo tiene articulaciones y son para movernos.
no por tensarlas y mantenernos así, porque el tensarme me hace sentirme en control, ¿no? Entonces estoy así y aquí nadie me mueve y aquí sí sé cómo accionar y reaccionar. Entonces es permitir que las articulaciones son para movernos. Entonces este tiene movimiento porque está hecho de varias articulaciones, pero si yo lo agarro de aquí y lo trato de abrir, no, de donde lo quiera hacer, el simple hecho de agarrarlo de esta articulación repercute en todo el cuerpo. Así esté ahí, esto sería colapsadísimo, o aquí, en el hiperextendido, ¿no? Si lo quiero cerrar, no se puede. Y eso que solo lo estoy agarrando de una sola articulación. Entonces, es una idea más o menos de cómo yo explico la relajación o una relajación activa, que es la que necesitamos, ¿no? Porque estar en disponibilidad. Estoy en disponibilidad para lo que necesito. Es como... para lo que venga. Con integridad. Ajá. Como me gusta poner... Perdón, ¿no te oí? ¿Cómo? Tensión con integridad. Exacto, tensión con integridad. Ah, la voy a anotar y te daré crédito. Yo robo mucho. Cómprate uno de estos, te lo voy a regalar. Ay, gracias. Aún mejor que tu elástico. Sí, también es bueno, pero eso sí, te lo regalo. Es muy bueno. Esa te la voy a robar yo, Judith. Bueno, este modelo... uno así. Este modelo que Luis estaba mostrando lleva por nombre tensegridad, el modelo de tensegridad o Tensegrity Model, y básicamente es la integración de distintas tensiones. No es anatómicamente correcto para lo que sucede en el cuerpo, pero definitivamente nos ayuda a entender que si es que queremos relajarnos como mostraba Judith, tenemos que hacer algo extra. Si es que queremos estirarnos, quizás tenemos que hacer algo extra, pero si dejamos de hacer cualquiera de esos dos extremos, el volumen de nuestro organismo funciona naturalmente. Yeah. Básicamente, técnica Alexander es un poco dejar de hacer lo que habitualmente hacemos, entonces. Dice la maestra Laura Padilla, miembro de la Compañía Nacional, qué interesante información, excelente. Mariana Álvarez Martínez, ¿qué libro específicamente de técnica Alexander recomiendan? Maestros. Hay muchísimos. Depende de conocerte, tomar clases, luego conoces hay muchos artículos, investigaciones, blogs, también videos de explicación. Se mete en el Google y buscas, por ejemplo, eres bailarín, baile Technique Alexander, dance Alexander Technique, en muchos idiomas diferentes. El primer libro que yo leí era El cuerpo recobrado de Michael Gelb. Y es un libro un poco antiguo ahora porque ya lo escribió creo que en los 90s, pero es una muy buena introducción. También me gusta la postura sana de Richard Brennan. Hay algunos libros que están traducidos en español, si es que buscan libros de español. También para músicos recomiendo una buena introducción que se llama Técnica Alexander para músicos de Rafael García Martínez, que es un músico maestro de Técnica Alexander, psicólogo de España. Y Alcántara también tiene varios, ¿no? Pedro de Alcántara tiene varios y son muy, muy profundos. Integrated Practice. ¿Tiene traducciones, Pedro de Alcántara? Todavía no. ¿No? Todavía no creo que existen en español. Le preguntamos cuando vino a México, ¿no? También acaba de sacar hace 2 años Integrated String Player para las que tocan cuerdas, instrumentos de cuerda. Y está a punto de sacar uno para pianistas. Y ya me prometió uno para cantantes. Y ahí, para leer. Sí, bueno, lo que se recomienda es cualquier libro que tú quieras, no es lo mismo la teoría, pero siempre se recomienda mínimo una clase de la técnica para que la puedas experimentar. La técnica se necesita aprender primero a partir de un maestro, porque los maestros lo que hacemos es que somos una especie de monitor, que estamos alrededor tuyo, ayudándote a ser consciente de cuáles son los patrones de estrés que te estás generando a ti misma o a ti mismo que limitan tu propio funcionamiento. Entonces, lo que te ayudamos es empezar a hacer conciencia y por eso un hábito nos ha llevado años pulirlo, ¿no? Les digo que es como el My Precious
del Gollum, ¿no? Es de My Precious, y le hago así, y entonces ya un día estoy así súper cómoda, y luego le meto otro poquito, ¡ah, qué rico! Entonces lo vamos moldeando por años, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos haciendo es ayudarte a hacer conciencia de eso y te vamos guiando, somos una guía externa para poder descarrilar estos hábitos psicofísicos. Pues yo te recomendaría, y a todos les recomendaría, si tienen la posibilidad de tener una sesión con algún maestro de la técnica, un maestro calificado y certificado, pues es lo mejor que pueden hacer. A partir de la primera sesión van a sentirse completamente relajados, van a empezar a preguntarse y a darse cuenta de muchas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana que se pueden modificar, ¿no? Pues ya estamos encima del tiempo para despedirnos. Fue un gozo y es un gusto poder, ojalá esto se pudiera repetir y ahondar un poco más. Los invitamos a las redes sociales. Muchas gracias también a la Compañía Nacional de Teatro que hizo posible este encuentro, este conversatorio con estos 3 puntos distintos del país, del mundo. Y muchísimas gracias, Sergi, Leonardo, Luis, por compartir con nosotros, por estar aquí. Y solo para cerrar, ¿quisieran decir algo cada quien? Muchas gracias por la oportunidad. Solo eso. No, y que lo prueben, que no hay riesgo, que tomar una clase es seguro, que tomando un par de medidas, vaya, que no tengan miedo, ¿no? Que incluso es bueno, es ahora que ¿no? En estos tiempos en que hay tanto problema respiratorio, pues una herramienta también muy buena para la respiración es la técnica Alexander, o sea que es una medida preventiva contra el COVID, sin lugar a dudas. Exacto. Y muchas gracias. También recuerdo a nuestra página de Técnica Alexander México y presentarles o invitarles más bien a nuestra semana de conciencia Técnica Alexander con la respiración, que vamos a hacer dinámicas 5 días con distintos maestros de Iberoamérica a través de las redes sociales. Entonces, si quieren más información, acérquense. Todos los maestros calificados formados en México formamos parte de APTAM. Sí, esta es una iniciativa también de parte de APTAM, es una invitación que les hacemos. Aparte, en cada asociación se hacen semanas de conciencia de la técnica Alexander. La próxima semana es la de México y es justo técnica Alexander y la respiración, y vamos a hacer una conexión con Iberoamérica. Son maestros Sergio va a estar acompañándonos, uno de los días va a estar el martes, son a las 12 del día. México, España, Uruguay, Argentina y Brasil. A las 12 del día de México, 7 de la noche de España y 3 de la tarde Cono Sur. No sé a tus lares qué hora sea, Leonardo, tendríamos que sumar 17 horas desde aquí. Y va a ser entrada como esto, pero en la página de Facebook de la técnica Alexander México. Y pues sus redes sociales, igual para que si los quieren seguir, para que los que nos estén viendo, porque también cuelgan información, ¿no? Sergi, tú estás en Instagram, ¿no? Sí, en Instagram. ¿Cómo se llama? Técnica Alexander Girona. Y Leonardo, estás como Leonardo Canales, ¿no? Estoy como Leonardo Canales y también estoy como Ease of Motion en Instagram también. Pero también tengo mi página web. Está todo conectado. Si es que llegan a una, van a llegar a las demás. Bien, gracias. ¿Y Luis? Y también como Luis Phelan y Luis Phelan Jazz Singer, ya que canto jazz, y a través de las redes de Técnica Alexander México me pueden contactar. Y igual, estoy como Técnica Alexander Judith Inda, en Instagram, en Instagram estoy como Judith Inda, en Facebook Judith Inda Técnica Alexander y en Twitter igual. Y bueno, pues muchísimas gracias, damos por terminada esta transmisión. Muchísimas gracias, Compañía Nacional de Teatro, y estén atentos a los siguientes conversatorios que van a estarse presentando a través de la página de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, un gusto. Adiós. Muchas gracias. Bye, gracias.
Gobierno de México.